no está tramitado y por supuesto no se daría. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Esteban, querido, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Horacio, ¿cómo estás? Caraba, Maxi, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Atentos a todo esto que está pasando. Otra jornada súper fría. Sí, primera semana de julio se va a definir esa situación. Ya me parece, Horacio, no sé cuál es tu mirada al respecto, que mucho no cambia, ¿no? Ya está, es una cuestión más del pasado, ¿no? Más de la agenda judicial, de la crónica policial, no mucho más que eso. Pero lo digo en forma absolutamente respetuosa y objetiva, ¿no? No, yo creo, a ver, está esta cuestión de que es Cristina, es noticia porque es Cristina, pero me parece que, ¿viste ese famoso nos debemos un debate? Nos debemos un debate con respecto a cómo tiene que ser una domiciliaria para todo, digamos. Sos una persona que está detenida, te llames Cristina, Pedro, Juan o lo que sea. Estás en Naca, no podés vivir en Puerto Madero, séptimo piso. Mirá, todos los abogados penalistas, por izquierda, por derecha, olvídate de Cristina, siempre indican que primero la prisión común, claro, y después se ve si la domiciliaria sí o no. De hecho, los otros condenados en esta causa, todos hicieron esa ruta. Primero detenidos, prisión común, y después algunos con domiciliaria y otros no. Se ve que esta señora en este punto o sea, tuvo algún tipo de privilegio y demás. Pero bueno, veremos. Los primeros días, la primera semana de julio, ¿no? La Cámara va a resolver, la situación. Habrá que ver si Cristina es pasible también en el futuro inmediato, junto con el gobernador Kicillof, de algún tipo de juicio civil, ¿no? Para devolver la plata por el estropicio que hicieron con YPF, ¿no? Sí. Tuiteó Cristina con respecto a esto, porque ella explicó la política económica de Milei, explicó la decisión que tomaron con respecto a YPF, explicó cuáles son los errores, pidieron disculpas con respecto a esto, porque la verdad es 100% de Cristina y de Axel, más allá de que los defensores del kirchnerismo salen a decir, no fue Cristina, no fue Axel, fue el Congreso de la Nación. Vos sabés que la prueba más fuerte que tiene la condena, Argentina va a perder este juicio. Ya lo perdió, lo va a perder, Argentina va a tener que pagar. Pancho Olivera nos dará los números en un ratito, pero hoy son alrededor de 18.000 millones de dólares, 16.000 más intereses. La petrolera entera vale menos que eso. Sí. Ya pagamos alrededor de 5.000 millones, es decir, habremos de haber pagado en un futuro inmediato tres petroleras, básicamente. Lo que dice Kicillof en el Congreso Nacional, cuando dice el estatuto me lo paso por no sé dónde, eso se utilizó como prueba, fue aportado por el denunciante y la jueza lo tomó como válido esa prueba y dijo, acá están anunciando que van a romper el estatuto y lo rompieron. Estatuto que además había desarrollado y aprobado el propio Parlamento argentino. Claro, quien debería pedir disculpas es Kicillof, Cristina, y devolver la plata, sobre todo. ¿Cuánto va a tener que pagar Argentina, Pancho, querido? ¿Cómo va? Sí. 16.000 millones de dólares más intereses. Claro. Es el monto. Obviamente hay tiempo para apelar y varios pasos por seguir, pero las noticias tampoco son buenas, ¿no? La dirección tomada viene siendo siempre para el mismo lugar, ¿no? Sí, todos los especialistas, ayer escuché una entrevista muy interesante que le hizo Carlos Paña, el procurador que tuvo el gobierno de Macri, el salteño, Sarabia Frías, ¿no? Sí, Bernardo Sarabia Frías. Sarabia Frías. Y que también marcaba esto, de que está perdido esto, no es una cuestión de buenas intenciones, de derecha, de izquierda, de Trump, Está perdido porque... Y aparece aquí la patear para adelante. Argentina hizo las cosas... Patear para adelante, todo el tiempo patear para adelante. Igual está obligado el gobierno a apelar. Está bien lo que hace el gobierno. No, seguro, pero Pancho, ¿cuánto pagó Bruford por este juicio, sabes? 17 millones de dólares por el litigio. Por el litigio. Al grupo Petersen. Ok, le pagan 17. Esto que supuestamente estos 17.000 millones que le corresponderían, ¿es todo para estos inversores en juicios o es una repartija? Porque poner 17 palos para recaudar 17.000 millones de dólares... 70 en total terminó pagando. Es una cosa de locos. 70 en total terminó pagando 70 millones. Claro, son todos los fondos, lo explicó bien, Pancho, son todos los fondos. 70 y se va a llevar 17, 18. Exactamente. 70 millones se puede llevar 18 mil. Es una inversión increíble. Pero a mí lo que me preocupa es esta intención de siempre patear para adelante y que el problema le explote a otro. Ahora explota con 17.000 millones de dólares. Probablemente un tipo que compró un juicio por 70 millones lo arreglaba con mucho menos que 17.000 millones de dólares. Bueno, ayer el ex procurador dijo que el kirchnerismo hizo una mala defensa también del tema, ¿no? No, bueno, el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández directamente parecía que jugaba en contra, en parte porque Zanini era uno de los
o sea, el abogado del Estado, el procurador, era Zanini, que fue el que tuvo participación activa, un rol muy preponderante en el ingreso de los esquenazis. Sí, fíjate lo que decía el presidente de la Nación ayer a propósito de cuando salió el fallo. Un fallo contra Kicillof. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Fernández de Kirchner. Creo que era viceministro de Economía, creo. Lamentablemente no alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires, dice el presidente Milei. Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que correspondan para defender los intereses nacionales. Esto es lo que decías vos, Horacio. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentino. Yo avisé que el soviético es un... No llego a leer ahí qué dice. Un Pelafustán. Ah, Pelafustán. Yo avisé que el soviético es un... Bueno, lo dijo en reiteradas entrevistas también el presidente de la Nación. Kicillof hoy a las 6 de la tarde de una conferencia de prensa, por lo que tengo entendido. Ayer hizo un tuit hablando de la importancia del agua en la navegación, acusando a Milei de hacer un acuerdo con Estados Unidos, no sé, algo todo bastante extravagante, estrafalario. Es larguísimo. La entrega avanza. Te digo la verdad, no resiste ni el menor análisis. No sé, defendiendo sí. El método para estatizarlo, que hay que decir que avaló el Congreso. Sí, ¿no? por supuesto. Digo, porque acá no hay un solo responsable. Todo el peronismo, ¿no? Todo el radicalismo y toda la izquierda. Salvo el macrismo, que era un grupo minoritario en aquel momento. Sí. Salvo el macrismo, ¿sí? Bueno, no existía la Libertad Avanza, por supuesto. No. Y Coalición Cívica tampoco. Sí, Carrió no fue a la sesión, se ausentó. Se ausentó. Ah, mirá, Estensoro que había votado en contra, Carrió. Carrió se ausentó en la Cámara de Diputados y se ausentó también Estensoro en el Senado. El argumento que plantean es, nosotros no sabíamos que le iban a expropiar a las piñas de esta manera. A nosotros en ese momento nos pareció como política de Estado que había que recuperar esa empresa, votamos a favor de expropiar. Lo que no sabíamos es que le iban a expropiar de esta manera irregular, incumpliendo con un montón de cosas a sabiendas. La discusión en la justicia de Estados Unidos no es la política de Estado del gobierno soberano argentino. Claro. No se está discutiendo si se estatizó, se está discutiendo que básicamente se violó el estatuto y se perjudicó a los accionistas minoritarios, que son los que están reclamando. Claro, los diputados y senadores cuando votaron, ¿sabían que se iba a incumplir? Sí, sabían. ¿Sabés quién lo planteó? ¿Quién? La diputada Camaño. Graciela Camaño lo planteó. Mirá, que votó en contra. Que vos venías ya de un se había proceso. planteado, lo planteó Macri también. Se había planteado. Venías de un proceso ya muy irregular, que era el ingreso de los esquenazis. Porque además es falso decir, bueno, la petrolera estaba mal manejada hasta el ingreso de esquenazis. En realidad tenían todo el aumento de combustibles pisado. Sí. O sea, el Estado, que era el regulador, no le permitía subir los precios. Cuando entra Eskenazi, sube en el primer año más del 100%. Sí. Entonces, ahí había algo raro. La mayor cotización histórica de la acción de YPF fue cuando era Repsol. Ahí estaba superando los 70 dólares. El gobierno de Alberto llegó a $3. Sí, igual la discusión no es si Repsol manejó bien o mal YPF. Es otra discusión, es una discusión que se deben los argentinos, digamos. O quizás una discusión zanjada. Lo manejó mal, digamos, por lo menos esto resolvió el Congreso. No es esa la discusión. La discusión es que se violó el estatuto de YPF para la expropiación. El modo de hacerlo. Claro, el modo de hacerlo, ¿no? ¿Lo podía hacer Argentina? Sí, claro que lo podía hacerlo. Respetando las normas. ¿La respetó la norma? No. Por eso ponemos el juicio. Y aparte, cada 10 años, los mismos que levantaron la mano para privatizar YPF... levantaron la mano para expropiarla. Los mismos. Pero con buenos modales. Pichetto lo hizo con buenos modales. Dijo blanco y negro, siempre con buenos modales. Te rompen todo, pero con buenos modales. Guillermo Franco, el jefe de gabinete del actual gobierno, le dijo a Luis Majul esto a propósito del fallo contra Argentina vinculado con YPF. Que han sido unos incapaces y unos inútiles en resolver temas de la Argentina, que todo lo que hicieron generó un perjuicio económico al país enorme y que el pueblo los tiene que hacer responsables. En algún momento es cierto, ya en parte los hizo responsables cuando les hizo perder la última elección, ¿no? Pero digo, esto tiene que costar mucho más que eso. No puede ser que ahora Kicillof, que recuerdo, tiene varias de estas, ¿no? Pues no es YPF la única.
Fíjate, Camaño creo que lo tuiteó lo que acabo de decir. Yo no lo había visto. ¿Lo tenés? Mirá, la diputada Camaño, que de liberal y macrista no tiene nada, ¿correcto? No. Claro. Mirá, puso, mayo 2012, advertí que sobre los riesgos del relato mentiroso sobre la soberanía energética. Da mucha bronca haber tenido razón. Ese camino tortuoso de degradación institucional, corrupción, relatos vacíos nos trajo hasta este presente triste. Fíjate vos, Camaño lo había planteado. Lo mínimo que se le pide a un legislador cuando vota es que sepa exactamente qué es lo que está votando y cuál es el método para Pero llegar. tienen una tonelada de asesores. Siempre está el debate de la cantidad de asesores que tienen. ¿Para qué tienen tantos asesores y después terminan haciendo Para esto? entender esto hay que seguir lo que dijo Bianco en una charla con peronistas en las últimas horas, que dijo, no importa qué es lo que manda Kicillof. Si lo manda Kicillof a la legislatura hay que votarlo. Hay que levantar la mano y hay que aplaudir. Y toda la gente dice, sí, hay que aplaudir. Es lo que hicieron. Lo mandó Cristina. Kicillof lo explicó de esta manera y lo votaron. No importaba si estaba bien o estaba mal. Lo votaron porque se lo había pedido Cristina. Esto está en el fallo. Esto que dice Kicillof. Que la jugaba de muy piola y muy canchero. ¿Sí? Mirá lo que nos salió, dale. Esto es Camaño. En principio voy a hacer un reconocimiento a todos aquellos militantes, quizás algunos colegas hoy, que en la década 90 resistieron la privatización de YPF. Y digo esto, señor presidente, porque yo creo en las palabras inocentes, con todo el respeto y cariño que le tengo a la miembro informante del bloque del Frente para la Victoria, cuando habla de que ella hablaba con el expresidente Kirchner y que por lo tanto tenía la versión de que era partícipe de la necesidad de encaminar la política hidrocarburífera de nuestro país. El interesante es el de Kicillof, cuando Kicillof en el Congreso, creo que es en la Cámara de Diputados, dice que este estatuto nos toman por tarado, dice Kicillof, y llama a violentar el estatuto. Y esto es lo que el fondo Buford, ¿no? Sí. Dice, lo van a violentar, dale, fenómeno. Compro la acción, le compraron la acción de litigar, el derecho de litigar se lo compran a los esquenazis, porque sabían que la tenían ganada. Porque el propio gobierno había anunciado que iba a infringir la ley, y la ley la infringió. Un estatuto además que había sido diseñado por el gobierno argentino durante el proceso privatizador. Es lo que explicaba Camaño, lo había explicado Mauricio Macri también. En su momento Mauricio Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero la corriente de opinión, lo políticamente correcto, lo bueno modal iban en otra dirección, Pancho. De hecho, veía una encuesta de esa época de Mora Josami. Y que mostraba que la mayoría de la gente estaba a favor de la estatización. Sí, claramente. Bueno, Cristina había ganado con el 54%. Es decir, esto nos tiene que interpelar a todos los argentinos también. Pero hoy hablábamos con Sofía Diamante esta cuestión de por qué la gente estaba de acuerdo, porque desde el gobierno te decían, están rompiendo la compañía, la están vaciando, se están llevando las utilidades. Pero la estaban vaciando por el accionista que puso Kirchner. Exactamente, el mismo gobierno le impedía a la compañía comercializar las cosas en tiempo y forma y en precio, o sea, no podían invertir porque el mismo gobierno le estaba diciendo no te voy a pagar lo que valen las cosas. Y había medios de comunicación en aquel entonces, lamentablemente muchos de ellos cerraron, ¿sí? Que se generaron con la pauta del kirchnerismo. Recordemos esto también, ¿sí? Que ponían que Mujer Coraje, Cristina Eterna. Había toda una lógica también de un relato muy fuerte, muy masivo en aquel momento, que probablemente ante algún distraído compraba también esa lógica. Fíjate la irresponsabilidad de Kicillof, aplaudida por el Congreso. Por esto, entre otras cuestiones, Argentina va a tener que pagar más de 16.000 millones de dólares. Míralo. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Che, ¿los modos de Kicillof de ese momento le preocupaban a alguien? Los tarados, los estúpidos.
Acá es donde llama a romper el estatuto. Dice, no vamos a comprar de acuerdo al estatuto. Es decir, es violentar la propiedad privada, ¿correcto, Pancho? Bueno, es lo que se está discutiendo y eso es por lo que tenemos que pagar. Hoy habla Kicillof, ¿no? A las 6 de la tarde habla hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires de una conferencia de prensa. Bueno, yo aspiro a que pidan disculpas, qué sé yo, che, nos equivocamos. Pela, si tienen la razón, si siguen defendiendo que todo es legal y el disparate jurídico no lo hicieron ellos, lo está haciendo la jueza. Sí, la acción de IPF ahora en el primar que se sabe o no, ayer cayó 5%. Ya te digo, Ayer había bajado un 5%. Sí. Ayer había bajado pero aparte 5%. en picadas, vino el anuncio, Sí. 5% para abajo. Sí, bueno, veremos cómo sigue este tema. Un ratito vamos a hablar con Pablo Fernández Blanco. Sí, Sofi Diamante escribió una nota maravillosa en La Nación ayer y Pablo Fernández Blanco también. Hay varios artículos muy interesantes contando todo esto y haciendo memoria de cómo estábamos en 2012 y qué es lo que se discutía. Y estaba viendo que hay un artículo muy interesante de Diego Cabot que cuenta También. que el grupo Petersen podría ganar guita. Todavía al día de hoy podría ganar guita producto de este juicio. ¿Se habrá quedado con una comisión a futuro? Bueno, 0,1 abajo YPF, por ahora estable. Tranqui. por ahora estable. Horacio, gracias por el pase. Nos vemos mañana, chicos. Gustavo, Abrazo hablar a los contigo. dos. Me voy